no descansa. Me llamo Carlos Velázquez y lo que voy a compartir aquí es la experiencia más aterradora que he vivido. Tenía 20 años cuando me sucedió en 2017. Por aquel entonces cursaba la universidad de día y, para costear mis estudios, trabajaba por las noches en un McDonald's en las afueras de Dallas, Texas. Mis padres son de origen salvadoreño y se mudaron a este país muchos años antes de que yo naciera, buscando un mejor futuro. Por desgracia, la vida nunca ha sido sencilla, así que me veía obligado a equilibrar mis clases con un empleo de medio tiempo que, por un tema de horarios, terminaba siendo a altas horas de la noche. Jamás pensé que, en esas jornadas aparentemente tranquilas, experimentaría algo tan siniestro como lo que estoy a punto de relatar. Trabajar en el turno nocturno implicaba lidiar con muy pocos clientes presenciales, pues la mayoría solo pasaba por el autoservicio. Éramos 4 empleados, estaba yo y otros 3 compañeros con quienes me rotaba en distintas áreas, ya fuera atendiendo en la caja, cubriendo el autoservicio o limpiando el área de comedor. La rutina solía ser bastante monótona, la poca gente que venía a sentarse a comer a esas horas casi siempre eran jóvenes que salían de fiestas, camioneros o personas que trabajaban en turnos similares. Nos acostumbrábamos a la quietud, a la calma que se sentía en el local cuando el reloj marcaba las 2 o 3 de la mañana. Esa calma, sin embargo, iba a romperse una noche en la que descubrí que hay cosas más aterradoras que el cansancio o los clientes molestos. Aquella noche en particular, recuerdo que apenas había un par de personas cenando en una mesa cercana a las ventanas. A mi lado en el mostrador se encontraba una compañera, mientras los otros 2 se alternaban entre el área de limpieza y la ventanilla de autoservicio. Todo iba tan tranquilo que hacía sentir a uno como si el tiempo corriera lento. Estaba mirando el reloj, que marcaba casi las 2 de la madrugada, cuando noté que entró alguien por la puerta principal. Era un muchacho, quizá de unos 22 o 23 años, con la ropa visiblemente sucia y rota. Se veía con la mirada apagada y la piel pálida, como si estuviera enfermo o fuera de sí. Al verlo, mi primer pensamiento fue que tal vez había consumido alguna sustancia, aunque también me cruzó la idea de que podía ser un vagabundo en un mal estado de salud. No dijo nada y se dirigió sin titubear hacia el baño, que era de uso mixto. Por aquel entonces no había códigos de acceso como en otros lugares, así que cualquier persona podía entrar libremente. Cuando lo vi desaparecer tras la puerta del baño, mi instinto me indicó que era buena idea informar a uno de mis compañeros. No se trataba de juzgar al desconocido, pero teníamos la instrucción de vigilar a quienes podían estar en situación de calle, sobre todo si mostraban conductas extrañas. Si se volvían agresivos o perturbaban a los demás clientes, nosotros debíamos pedirles que salieran y si la situación escalaba, llamar a la policía. Sin embargo, ese chico no había dicho una sola palabra, ni siquiera había pedido comida. Pasaron varios minutos. Yo seguía atendiendo a las contadas personas que entraban. A eso de las 2:30, me di cuenta de que el individuo no había salido del baño. Me resultó intrigante, pues no tenía sentido permanecer allí tanto tiempo. Le comenté a mi compañera, «Oye, ¿no crees que lleva demasiado rato ese muchacho en el baño?» Ella levantó los hombros y sugirió que quizá estaba durmiendo o consumiendo algo más allá dentro. Llamamos a uno de los chicos que estaba limpiando mesas y le pedimos que estuviera pendiente. Pero en ese momento no nos atrevimos a irrumpir. Parte de mí temía que reaccionara de forma violenta y no quería buscar problemas. Transcurrió casi otra media hora sin que tuviéramos noticias del chico. El restaurante se vació por completo, salvo por nosotros 4 que trabajábamos allí. Estaba a punto de acercarme a la puerta del baño para ver si todo estaba bien, cuando de pronto lo vi salir. Su rostro lucía aún más pálido, casi gris. Caminaba con lentitud, como si apenas pudiera sostenerse sobre sus piernas. Fue hasta la mesa más alejada del comedor y se sentó sin pedir nada de comer, sin hablar con nadie. Enseguida noté que sus manos temblaban y su mirada estaba clavada en la nada. Decidí no molestarlo. Al fin y al cabo, mientras no perturbara a los demás, no teníamos razón para expulsarlo. Unos minutos después me tocó a mí salir del mostrador para limpiar las mesas. Me acerqué a la zona donde él se había sentado,
pero cuando estuve a unos pasos oí un leve sollozo. No quise voltear de inmediato, un escalofrío me recorrió la espalda. El llanto era tan suave que parecía surgir de un rincón oscuro. Me di la vuelta con precaución y lo vi con la cabeza gacha, cubriéndose el rostro con las manos. Parecía estar llorando en silencio, como si el dolor que sentía fuera demasiado personal y no quisiera compartirlo con nadie. Opté por retroceder, no quería interrumpirlo ni hacerlo sentir incómodo. Me apresuré a regresar al mostrador y le comenté a mi compañera que lo había escuchado llorar. Ella levantó la vista y me respondió, ¿estás seguro? Desde aquí no veo a nadie en esa mesa. Me giré de inmediato para mirar hacia ese rincón y, sorprendentemente, el joven ya no estaba ahí. La mesa estaba impecable, como si nadie la hubiera tocado. No entendía cómo había salido tan rápido, apenas me había demorado unos segundos en caminar de vuelta al mostrador. Me quedé con un nudo en la garganta, pero pensé que tal vez el chico se había movido a otra parte o que, simplemente, se había ido sin que yo lo notara. El ambiente se sentía raro, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. Seguí con mis labores, intentando sacudirme esa sensación extraña. Al cabo de un rato, escuchamos el grito de una de mis compañeras que había ido a limpiar el baño de clientes. Corrimos hasta allí y la encontramos en la entrada, con la mano tapándose la boca y una expresión de terror en los ojos. Cuando miré dentro, el horror me paralizó. El mismo chico que yo había visto unos instantes antes yacía en el piso, inerte, en medio de un charco de sangre. Se había hecho un corte profundo en la muñeca izquierda y no mostraba signos de vida. Esa imagen me estremeció de tal forma que sentí que las piernas me flaqueaban. No pude pronunciar palabra. Solo recuerdo ver a mis compañeros hablando atropelladamente entre ellos, mientras uno tomaba el teléfono para llamar al 911. La policía y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Revisaron la escena y nos interrogaron a todos. Yo conté lo que había visto, como el joven había salido del baño para sentarse a llorar en la mesa del fondo. Pero cuando revisaron las cámaras de seguridad, la historia que contaban era radicalmente distinta. En el video, el chico entra al baño y jamás sale de allí. Se ve mi silueta merodeando por las mesas, pero estoy completamente solo. Cuando supuestamente me acerco a la mesa donde lo vi llorar, la grabación solo muestra una mesa vacía. No hay rastro de él en ninguna toma, salvo el momento en que ingresa al baño. Según los paramédicos, el corte en la muñeca le había quitado la vida por lo menos una hora antes de que lo encontráramos. De acuerdo con su dictamen, había muerto allá dentro, sin llegar a pisar esa mesa en la que juré haberlo visto. La confusión y el miedo se mezclaron en mi cabeza. ¿Cómo pude ver y oír a alguien que, para ese momento, ya había fallecido? Fue como una prueba irrefutable de que algo más allá de toda lógica se manifestaba en ese lugar. La policía cerró el baño y tomó fotografías de la escena. Mis jefes me dieron la noche libre y pidieron a otro compañero que terminara mi turno. Aún recuerdo la tensión en el aire, la forma en que mis manos temblaban mientras sacaba mis cosas del casillero. Esa noche casi no pude dormir, la imagen del cuerpo del chico en el piso y el inexplicable hecho de haberlo visto caminando con vida por la sala de comedor me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Unos días después me comunicaron que me transferirían a otro local. Lo agradecí, aunque esa decisión estaba más ligada a cuestiones de personal que a mis miedos, pero de todos modos sentí alivio de alejarme de ese McDonald's. Sin embargo, el asunto no terminó ahí, pues mantuve contacto con mis excompañeros. Me enteré de que, tras esa tragedia, comenzaron a ocurrir eventos extraños en el restaurante. Varios mencionaron que, a altas horas de la madrugada, se movían sillas o se oían susurros repentinos. Uno de ellos juró que una noche, mientras estaba frente al mostrador, escuchó claramente como alguien arrastraba una silla en la zona de comedor. Al ir a revisar, no había nadie allí, las mesas estaban vacías y todo lucía en orden. En otra ocasión, otra compañera afirmó que entró al baño de empleados y escuchó que alguien llamaba con insistencia a la puerta. Ella gritó: "Ya casi salgo", pero los golpes siguieron. Pensó que se trataba de una broma pesada de uno de nosotros.
Al salir, se dio cuenta de que sus compañeros estaban ocupados en el mostrador y no había ningún cliente en el local. Esa sensación de ser observado, de oír golpes o susurros en un sitio que se veía desierto, se volvió cada vez más frecuente. Otra noche, una familia que vino a comer comentó a uno de mis compañeros que había un joven llorando en una mesa del fondo. El hijo pequeño de la pareja se había asustado al verlo tan desolado, y la madre pidió ayuda pensando que quizá necesitaba atención médica. Mi amigo fue a revisar y se encontró con la misma nada de siempre. La mesa estaba vacía, ni un vaso, ni una servilleta arrugada, ni una persona. La familia no podía creerlo, aseguraban que lo habían visto solo unos instantes antes. Fue entonces cuando comprendieron que había algo que iba más allá de toda explicación racional. El suceso más impactante que me relató un viejo compañero ocurrió casi al amanecer. Terminaban el turno a las 5 de la mañana y él se preparaba para limpiar el baño de clientes. Abrió la puerta con cierto temor, porque decía haber escuchado suaves gemidos de llanto al otro lado. Al hacerlo, descubrió que no había nadie. Las luces, el espacio, todo estaba en orden, salvo por ese eco que parecía haberse desvanecido en cuanto la puerta se abrió. Esa noche, el muchacho prefirió no hablar ni indagar más al respecto. Cerró el local con su corazón latiendo a toda prisa y sin despegar la mirada de la puerta, casi como si esperara ver salir a alguien que no debería estar ahí. Desde entonces, he meditado muchas veces sobre la posibilidad de que el espíritu de aquel pobre chico se encuentre atrapado en ese lugar. Tal vez optó por terminar con su vida en un espacio público, con la esperanza de que alguien le brindara ayuda, aunque fuera demasiado tarde. Nunca me ha producido temor la idea de haber sido testigo de lo que pudiera ser su fantasma. Lo que siento es mucha lástima, porque nunca conoceré su historia completa ni las razones que lo llevaron a tomar una decisión tan desesperada. Solo sé que, de alguna manera, pude ver algo que desafiaba toda lógica, su presencia errante, llorando en ese comedor vacío a pesar de que ya no pertenecía a este mundo. A veces me pregunto si quedó vinculado a las horas oscuras de ese McDonald's, como un recuerdo trágico que se niega a soltar las paredes y las mesas donde una vez se sentó. Mis compañeros, cada uno con sus propias vivencias y relatos, siguen convencidos de que en las noches, cuando la actividad es escasa y las luces fluorescentes parpadean silenciosamente, algo vaga por allí. No es maldad lo que se percibe, sino pena y arrepentimiento. Un dolor que no encontró salida en vida y se convirtió en sombras al otro lado del espejo de la realidad. Ese llanto, esos pasos que no se ven pero se escuchan, parecen ser el testamento final de un alma rota. Hoy, cada vez que paso por un McDonald's de madrugada, me invade un escalofrío. Recuerdo la noche en que vi algo que las cámaras juraron que no existió. Pienso en ese joven que, tal vez, sigue buscando la paz que no logró hallar antes de que su corazón dejara de latir. Hasta hoy siento un nudo en la garganta cuando lo evoco y a veces cierro los ojos esperando no ver, en la penumbra de mis recuerdos, su silueta pálida sentada en una mesa distante. Ese es el gran misterio que marcó mi vida, dejándome con una certeza: el dolor no muere con el cuerpo, y hay sitios que, de tanto presenciar tragedias, acaban convirtiéndose en espejos oscuros de un sufrimiento que se niega a desaparecer. Servicio macabro. Prefiero no revelar mi nombre ni muchos detalles personales, porque aún hoy me estremezco al recordar lo que sucedió. Esta experiencia ocurrió en 2019 en la ciudad de Tijuana y han pasado ya 3 años desde entonces. Sin embargo, el miedo y la culpa me persiguen cada noche, negándose a abandonarme. A veces me despierto sudando, con la respiración entrecortada, recordando cada sensación de aquella terrible noche. En ese momento no me di cuenta de lo que estaba a punto de presenciar. Jamás imaginé que pedir un combo de hamburguesa y papas en el autoservicio de un McDonald's me dejaría marcado de por vida. Aquel año vivía solo, en una pequeña habitación rentada cerca de la frontera. Tenía un trabajo que me exigía muchas horas de oficina y, tras largas jornadas, solía regresar tarde a casa. Mi rutina era bastante monótona. Salía de la oficina casi siempre cerca de las 10 de la noche y manejaba con hambre, cansancio y la única motivación de llegar a descansar.
Esa noche en particular, después de un día extenuante, recordé que no había nada de comida en mi refrigerador y pensé en detenerme en algún lugar para llevar algo a casa. No quería sentarme en un restaurante ni demorar mucho tiempo, así que la opción rápida era el autoservicio de un local de comida rápida. Vi el enorme letrero de McDonald's iluminado a la distancia y decidí entrar. Eran poco más de las 10:30 de la noche y suponía que cerraban a las 11. Al acercarme por la entrada, noté que el estacionamiento estaba vacío, sin un solo vehículo aparte del mío. Era inusual ver ese lugar tan solitario a esa hora, porque normalmente siempre hay algún cliente rezagado o varios conductores formados en la fila del autoservicio. Pero aquella noche, todo parecía sumido en un silencio extraño y abrumador. Conduje hasta la bocina para hacer mi pedido y esperé a que alguien me atendiera. No escuché ningún ruido ni la habitual voz que dice bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle? Pensé que, tal vez, no había personal disponible en el autoservicio. Esperé 1 minuto, luego 2, hasta que estuve a punto de avanzar para bajarme y ordenar en la ventanilla principal. Justo cuando iba a apretar el acelerador, la bocina emitió un leve crujido y, acto seguido, la voz de un joven me pidió disculpas por la demora. Sonaba agitada, frágil, casi temblorosa. Me preguntó qué deseaba ordenar. Le di mi pedido y el muchacho me dijo que pasara por la primera ventanilla a recoger la comida y realizar el pago, pues según él, ya tenían todo listo para entregarlo. Al escuchar que la comida estaría en la misma ventanilla donde debía pagar, me extrañó un poco, porque normalmente en una se paga y en la siguiente se recoge el pedido, pero no cuestioné nada. Para mí, era solo un trámite rápido. Prefería llegar a casa lo antes posible. Cuando avancé a esa primera ventanilla, me encontré con el joven que me había atendido por la bocina. No tendría más de 18 o 19 años. Se notaba su inexperiencia por la forma en que vestía el uniforme, apenas le quedaba bien. Tenía la mirada perdida, como si no pudiera enfocar los ojos en mi rostro. Parecía escucharme, pero al mismo tiempo estaba ausente. Puse el freno de mano, me asomé por la ventana del auto y lo saludé con un buenas noches, esperando al menos un gesto cordial de su parte. Él no articuló palabra. Apenas un leve movimiento de la cabeza que interpreté como un saludo forzado, mientras extendía sus manos con mi comida. Observé que temblaba y por un instante creí que tenía frío. Sin embargo, hacía calor, el viento era casi inexistente y me pareció muy raro ese temblor en alguien tan joven. Noté, además, que no había nadie detrás de él. Ni el murmullo típico de la cocina, ni la luz habitual de los hornos en funcionamiento. Todo estaba en penumbras. Solamente se veía la parte de la caja y un reflejo tenue de las máquinas apagadas. Le pregunté si estaba bien, pues su rostro se veía tenso, y ni siquiera me volteó a mirar cuando pronuncié esas palabras. Se limitó a decir que no me preocupara, que enseguida me daría el cambio. Sus manos seguían temblando al abrir la caja registradora. Empecé a sentir una opresión en el pecho. Había algo muy extraño en el ambiente, como si una energía pesada flotara en el aire. Un silencio antinatural me rodeaba y el empleado lucía demasiado asustado. Intenté asomarme un poco más a través de la ventanilla para ver si había alguien en la cocina, pero me fue imposible ver más allá. El joven me tendió el cambio con dedos temblorosos y, en ese momento, noté unas manchas oscuras en su muñeca, como si hubiera rozado algo sucio o incluso como si tuviera rastros de sangre. Mi corazón dio un vuelco. Quise preguntar qué sucedía, si se sentía amenazado o si necesitaba ayuda, pero al buscar su mirada, él simplemente alzó la vista un segundo y la volvió a bajar, como si no se atreviera a sostenerme la mirada por miedo a ser reprendido. Le di las gracias y puse la bolsa de comida sobre el asiento. Mientras me preparaba para avanzar, mi mente se debatía entre marcharme o insistir con más preguntas. Ese presentimiento siniestro me decía que no todo estaba bien allí. Sin embargo, la prudencia me aconsejaba que no me metiera en problemas. Pensé en bajarme, pero no vi ningún auto estacionado ni movimiento alguno que indicara la presencia de otros empleados. Al final decidí avanzar hasta el final del autoservicio y salir a la carretera.
En el trayecto, repasaba una y otra vez la escena tan silenciosa y la actitud del chico. Le encontraba algo grotesco y desesperado, una especie de angustia que me taladraba el pecho. La ciudad seguía sumida en la oscuridad de la noche y, por un momento, valoré la idea de llamar a la policía. Sin embargo, no tenía pruebas reales de un delito. Tal vez era un robo o algo similar, pero ¿y si simplemente estaban a punto de cerrar y el chico tenía un mal día? Me di mil excusas para no entrometerme y no exagerar. Llegué a mi cuarto y, aunque tenía ganas de quitarme la ropa de trabajo y relajarme, me puse a cenar de inmediato. Me sentía culpable, con esa incomodidad que no me dejaba en paz. La imagen de las manos temblorosas del joven y aquellas manchas no se me iba de la cabeza. Finalmente, me dormí cerca de la medianoche, todavía inquieto, pero con la esperanza de que solo hubiera sido mi imaginación. A la mañana siguiente, encendí el televisor mientras preparaba mi desayuno. No suelo prestar demasiada atención a las noticias, pero, de pronto, escuché algo que me dejó helado. Hablaban de un asalto nocturno a un McDonald's en la zona donde yo había pasado. El reporte indicaba que los empleados habían sido encerrados en el almacén y que los delincuentes habían exigido el dinero de la caja fuerte. Mencionaron que, por razones desconocidas, habían asesinado a uno de los trabajadores antes de huir. Cuando confirmaron que el empleado fallecido era un hombre muy joven, sentí un vacío en el estómago y me quedé en un estado de estupor total. El locutor narró que los empleados habían permanecido secuestrados por lo menos una hora antes de que los ladrones tomaran la decisión de disparar contra uno de ellos. Al parecer, los ladrones habían amenazado a todo el personal y forzado al joven a seguir atendiendo a los clientes que llegaran, para no despertar sospechas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al imaginar que, en ese preciso momento, mientras recibía mi pago y entregaba mi comida, el chico probablemente estaba bajo la mira de un arma. Recordé su mirada, su gesto desesperado, sus manos. Sentí una punzada de culpabilidad casi insoportable. Estaba seguro de que algo andaba mal, pero lo ignoré por miedo o desconfianza. De haber llamado a las autoridades, a lo mejor las cosas habrían sido distintas. Me pregunté si esa breve atención por la ventanilla ocurrió mientras otro de los delincuentes lo apuntaba por detrás. Quizá por eso su voz era temblorosa y su mirada pedía auxilio de una manera que, en ese instante, no supe interpretar. Esa culpa me ha acompañado desde entonces. Durante meses, tuve pesadillas recurrentes. Me veía a mí mismo en el auto, recibiendo la bolsa de comida, y al joven mirándome con ojos que gritaban auxilio. Después, escuchaba un disparo. Despertaba agitado, en medio de la noche, con ganas de gritar y pedir perdón. Me costaba conciliar el sueño otra vez, y me la pasaba dando vueltas, atormentado por la idea de que pude hacer algo para evitar esa tragedia. Intenté buscar información más detallada en los periódicos digitales, pero todo lo que encontré eran noticias breves: asalto con violencia en restaurante de comida rápida, joven empleado resulta asesinado, delincuentes huyen con el dinero de la caja fuerte. Casi ninguna nota mencionaba el testimonio de algún cliente presente, y yo no quise acercarme a la policía ni a nadie para confesar que estuve allí. Sentía pánico de que me cuestionaran, que me juzgaran por no haber actuado. El tiempo pasó, pero el recuerdo no se desvaneció. Incluso ahora, cada vez que paso por un autoservicio, me viene a la mente aquella noche. Casi siempre opto por estacionarme y entrar al lugar si quiero comprar algo. Necesito ver a las personas que me atienden, asegurarme de que estén a salvo, de que no haya nada sospechoso a su alrededor. Mis amigos y familiares cercanos ignoran los detalles de esta historia, solo saben que viví un suceso traumático relacionado con un asalto. Yo no doy más explicaciones, pero lo cierto es que me aterra pensar en lo fácil que es ignorar a alguien que clama ayuda sin palabras. Durante los primeros meses posteriores al suceso, probé terapias de sueño y medicamentos para mitigar la ansiedad. Nada me libró de los remordimientos. Por la noche, cuando cierro los ojos, me parece escuchar de nuevo la voz temblorosa del joven pidiéndome mi orden, como si cada palabra intentara ser una súplica muda para que entendiera la gravedad de la situación. En esas pesadillas, yo no le ayudo, me quedo mirando sin hacer nada, hasta que un disparo rompe el silencio.
Entonces despierto con un sobresalto, empapado de sudor frío. He pensado 1000 veces en cómo habría reaccionado otra persona en mi lugar. Tal vez alguien con más agallas habría notado de inmediato lo que ocurría y habría llamado a la policía. A lo mejor alguien más atento habría entendido esa desesperación en sus ojos. Pero yo no lo hice. A veces me repito que los criminales eran violentos y que quizá habría sido peor si me metía, porque podrían haber tomado represalias contra todos los empleados. Sin embargo, en mi fuero interno siento que, al menos, habría dado una oportunidad para salvar a aquel joven. Ya han pasado 3 años desde aquella noche y el recuerdo sigue tan vívido como si hubiese ocurrido ayer. A veces me pregunto si algún día podré superarlo por completo. He pensado en escribir una carta anónima dirigida a los familiares de la víctima para disculparme con ellos, aunque ni siquiera me conozcan. Me gustaría explicarles que no alcancé a comprender a tiempo lo que pasaba y que de verdad lo siento. Sin embargo, no estoy seguro de si eso aliviaría mi conciencia o solo les reabriría una herida que seguramente aún sangra. Lo que sí puedo hacer es compartir mi experiencia con otras personas para que, tal vez, aprendan a tomar atención a las señales. Nunca sabemos cuándo alguien puede estar pidiendo ayuda de manera silenciosa. Un temblor en la voz, una mirada esquiva, la ausencia de movimientos en un lugar que debería estar lleno de ruido y actividad. A veces, esos detalles insignificantes pueden alertarnos de algo terrible que está por suceder o que ya está sucediendo. He optado por el anonimato porque la culpa es un peso que prefiero cargar en solitario, sin la mirada de reproche de los demás. Sé que algunos me juzgarían por no haber actuado, y tal vez tendrían razón al hacerlo. Otros, en cambio, podrían pensar que hice lo correcto al no arriesgar mi vida, pero jamás podré convencerse de la verdad absoluta. Me queda únicamente la certeza de que un inocente murió esa noche y que, de algún modo, yo estuve allí presenciando sus últimos momentos. Incluso ahora, mientras escribo esto, mis manos sudan y mi corazón se acelera. Vuelvo a sentir la pesadez de aquel silencio en el restaurante, el eco de aquella voz que parecía suplicar. El terror no siempre viene de la penumbra o de criaturas sobrenaturales. A veces se manifiesta en la cotidianidad, en un negocio común, en la mirada de alguien atrapado en una pesadilla criminal. Ese miedo que inunda y paraliza, esa certeza de que algo espantoso ocurre justo delante de nosotros y, sin embargo, no sabemos reaccionar o no queremos hacerlo. He aprendido que el verdadero horror puede surgir en lugares aparentemente inofensivos y transformarlos en escenas macabras que nos persiguen durante años. Un restaurante de comida rápida a punto de cerrar, un empleado que tiembla, un silencio antinatural. Esa clase de recuerdos no se esfuman con facilidad, ni tampoco la angustia de saber que, quizá, en ese momento, pude haber marcado la diferencia. Espero que mi relato sirva de advertencia. Cuando noten algo fuera de lugar, no lo ignoren por simple comodidad o miedo a equivocarse. Puede que su intervención, incluso si parece exagerada, sea la última esperanza de quien pide auxilio sin palabras. Yo nunca volveré a ser la misma persona después de esa noche, y aunque me pese admitirlo, esa culpa es también parte de mi castigo. Tal vez algún día logre perdonarme. Mientras tanto, comparto estos recuerdos con la esperanza de que mi experiencia, por aterradora que sea, ayude a que otros estén más alerta. Que no sea solo un relato sin consecuencias, sino una lección sobre lo peligroso que resulta subestimar el instinto que nos advierte de algo funesto. Les ruego que si alguna vez se encuentran en una situación semejante, escuchen ese presentimiento y actúen. Porque el silencio y la inacción pueden costar la vida de alguien y dejarnos sumergidos en un remordimiento que se arraiga en el alma, sin soltarnos jamás. En mi caso, todo comenzó con un pedido de hamburguesa y terminó en una pesadilla que revivió día tras día. Y así es como finaliza mi testimonio, marcado por la culpa, el miedo y la irrevocable certeza de que hay horrores aún peores que las historias ficticias. Son los que suceden ante nuestros ojos, cuando la realidad se torna oscura y la muerte nos roza de la forma más impensada, dejándonos con la amarga conciencia de que nuestro silencio pudo ser fatal. El festín atroz. Jamás pensé que algo tan repugnante y macabro podría suceder en un lugar tan cotidiano como un McDonald's.
Hasta ese momento, creía que las noches de trabajo transcurrían con tranquilidad, con apenas unas cuantas personas que se atrevían a salir a esas horas. Pero la madrugada de aquel suceso cambió mi percepción de la realidad para siempre. Tal vez las criaturas más aterradoras no provienen de la oscuridad sobrenatural, sino que caminan a nuestro lado, aparentando ser personas comunes y corrientes. Lo que viví una noche de otoño del año 2007 en un pueblito remoto de Idaho sigue rondando mi mente y, aunque han pasado años, todavía me produce escalofríos. Antes de entrar en detalles de aquella experiencia, contaré un poco sobre mí y cómo llegué a ese lugar. Mi nombre es Diego, soy de Ecuador y emigré a Estados Unidos en busca de oportunidades. Conseguir trabajo no fue fácil, pero un día apareció la oportunidad de laborar en un McDonald's abierto las 24 horas. El restaurante estaba situado a las afueras de un pueblo diminuto en Idaho, rodeado de carreteras solitarias. La población total ni siquiera alcanzaba los 3,000 habitantes, así que siempre fue un sitio tranquilo. Tenía un horario nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, el cual al principio me costó asimilar, pues no estaba acostumbrado a pasar tantas horas en vela. Sin embargo, luego de unas semanas, ese silencio que envolvía las madrugadas se me fue haciendo cada vez más soportable. Había algo relajante en la calma de la noche. Entre semana, prácticamente no llegaban clientes de 2 a 4 de la mañana. A veces, los camioneros pasaban a comprar un café rápido por la ventanilla del autoservicio y en otras ocasiones entraba algún viajero buscando un lugar para despejarse de la carretera. Por lo general, éramos 4 empleados en el turno nocturno, yo, Rebeca en la cocina, Franco en la caja y un gerente que rotaba según los días, aunque la mayor parte del tiempo era el señor Duval, un tipo ya mayor que supervisaba todo. En esas horas muertas, dedicábamos el tiempo a mantener limpio el local, surtir las estaciones y conversar. Parecía que nuestras voces se amortiguaban con la quietud de la noche. Incluso llegamos a bromear sobre sustos y ruidos extraños, porque a veces se escuchaban crujidos en los depósitos o en los techos. Jamás nos imaginamos que la realidad podía ser mucho más escalofriante que cualquier historia de fantasmas que pudiéramos inventar. Recuerdo con claridad la noche en la que ocurrió lo inimaginable. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada y durante la última hora no habíamos recibido a nadie. Rebeca y yo estábamos revisando el congelador y charlando sobre temas triviales, mientras Franco se quedaba cerca de la caja, listo por si llegaba algún cliente. De pronto, se abrieron las puertas automáticas y entró un sujeto inmenso, más alto y corpulento de lo que yo jamás había visto en mi vida real. Vestía ropas oscuras que le quedaban apretadas y llevaba una gran mochila negra colgada de un hombro. Su rostro me pareció inexpresivo, como si cargara con un cansancio o una indiferencia profunda. El hombre, sin molestarse en acercarse del todo al mostrador, habló en un tono grave y algo ronco, pidiendo de forma inmediata varias hamburguesas con queso, 5 en total. Su pronunciación del inglés era tosca, arrastrando un acento que no logré identificar del todo. Franco le preguntó si deseaba algo más. El tipo negó lentamente con la cabeza, sacó un billete y pagó sin decir ni una palabra adicional. Después, avanzó hasta una mesa del fondo y colocó su mochila negra sobre la silla que tenía a un lado. No había nadie más en el local, así que solo se escuchaba el monótono zumbido de los refrigeradores y los aparatos de la cocina. Aquella presencia me resultó tan pesada que, por alguna razón, se me quedó grabada la forma en la que se acomodaba, como si no le importara absolutamente nada de lo que ocurría alrededor. Mientras Rebeca preparaba las hamburguesas, yo observaba al hombre de reojo. Había algo inquietante en sus movimientos lentos. Parecía abstraído, como si estuviera perdido en una idea demasiado siniestra. Cuando la orden estuvo lista, Franco se acercó para llevársela. De pronto, las puertas volvieron a abrirse y entró una familia de 3 miembros, un matrimonio de mediana edad y una hija adolescente. Aquello me hizo sentir un poco más acompañado, porque el ambiente había empezado a volverse extraño con ese coloso sentado en silencio. Les tomé el pedido a los recién llegados y, mientras lo procesaba, sentí que un olor raro, como de putrefacción, comenzaba a colarse en el aire. Al principio pensé que tal vez provenía de los basureros externos o que habría algo descompuesto en el almacén.
Sin embargo, el hedor se intensificó en cuestión de segundos. El matrimonio y la hija fruncieron el ceño. La chica se llevó la mano a la nariz y preguntó si algo se había quemado en la cocina. Le respondí que no, que todo estaba en orden. Mi compañera Rebeca revisó los botes de basura, pero no encontró nada fuera de lugar. Fue entonces que, en un punto, escuchamos un «por Dios, ¿qué hace ese hombre?», de parte de la madre de la familia, en un grito entre asombro y repugnancia. Su esposo y su hija retrocedieron 1 o 2 pasos, pálidos, con el terror pintado en el rostro. Corrí hacia la mesa donde el hombre estaba sentado, y la escena que mis ojos contemplaron me golpeó como un puñetazo al estómago. El tipo había abierto su mochila y de ella sacaba restos de lo que parecían ser extremidades humanas. Piel pálida, dedos con uñas rotas, un pedazo de lo que, con espanto, reconocí como un trozo de brazo. Se le alcanzaba a ver tejido y sangre semicoagulada goteando sobre la mesa. Aquello no parecía real. Mi mente se negó a aceptarlo en un primer instante, como si se tratara de un efecto especial de algún filme gore, pero la pestilencia confirmó lo peor. El hombre, sin inmutarse, sacó la carne de su hamburguesa y colocó, en su lugar, los horribles fragmentos de carne humana. Tenía la vista fija en su grotesco bocadillo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Empezó a comer con ansias, masticando de una manera que sonaba repulsiva, un crujido indescriptible, mezcla de cartílagos y huesos al partirse. La familia que había entrado soltó un alarido de horror. El padre quiso acercarse, pero dio un paso atrás de inmediato, conteniendo la náusea que lo invadía. Rebeca se tapó la boca con ambas manos y soltó un grito ahogado. La sangre goteó hasta formar un charco sobre la bandeja. Yo estaba completamente paralizado, sin saber cómo reaccionar. Las piernas me temblaron y sentí un mareo cuando mi cerebro comprendió que aquel hombre caníbal estaba devorando carne humana frente a nosotros. Mi instinto me despertó de golpe y corrí a buscar el teléfono. Llamé al número de emergencias, con la voz temblorosa y los latidos a 1000. Apenas pude articular las palabras para explicar lo que estaba ocurriendo. Del otro lado de la línea, la operadora me pidió que me tranquilizara, que la policía llegaría en pocos minutos. Le di la dirección exacta y colgué, sintiendo el corazón a punto de salirse de mi pecho. Cuando volví la mirada hacia la mesa, el hombre continuaba en su ritual macabro. Su rostro se manchaba de sangre con cada bocado y parecía disfrutarlo. La familia, en un ataque de pánico, salió corriendo sin esperar su orden, gritando que avisarían a las autoridades de la carretera principal. Yo pensé en cerrar las puertas y encerrarlo, pero me daba pavor la idea de que se pusiera agresivo y nos atacara. En lugar de eso, decidí mantener distancia y rezar porque la policía no demorara. Rebeca se había refugiado detrás del mostrador, sollozando y mirando hacia otro lado. Franco se mantenía estático, con la mirada clavada en el caníbal, como intentando convencerse de que aquello no era real. Pasaron unos eternos 5 minutos hasta que llegaron 2 patrullas a toda velocidad. Las luces azules y rojas se colaron por las ventanas y, casi de inmediato, los agentes irrumpieron en el local. Al ver la escena, la mochila abierta, los restos humanos y la manera despreocupada con la que aquel hombre engullía su comida, desenfundaron sus armas, apuntándole con firmeza. Él levantó la vista por primera vez desde que empezó su espantosa comida, mostrando un rostro inexpresivo, con manchas rojas que le resbalaban por la barbilla. Uno de los policías dio un paso adelante y le ordenó que se tirara al suelo. El sujeto, con una serenidad que rayaba en lo inhumano, obedeció sin resistencia, casi como si estuviera ausente de toda emoción. Los oficiales nos gritaron que saliéramos del restaurante. No lo pensamos 2 veces. Estábamos tan en shock que apenas pudimos reaccionar, tropezando con las sillas en nuestro afán por poner distancia. Una ambulancia llegó después, seguida de más patrullas, y la zona fue acordonada con cintas de precaución. Varias cuadrillas de policías se movían de un lado a otro, interrogándonos y tomando fotos como si aquel lugar hubiese sido un escenario de película gore. Nos pidieron nuestras declaraciones. Tuvimos que contar cada detalle, cómo el tipo llegó, cómo se sentó, cómo abrió la mochila y lo que sacó de ella. Evocar cada imagen era una tortura,
sentía náuseas y un temblor incontenible. Tras esas horas de caos, nos marchamos a casa, aconsejados por las autoridades de que descansáramos y nos presentáramos al día siguiente para ampliar nuestras declaraciones. Aún así, el sueño fue imposible. Cuando cerraba los ojos, veía de nuevo al hombre mordiendo aquellos restos con la tranquilidad más escalofriante del mundo. Mi mente se resistía a creer que hubiera gente capaz de llegar a tan atroz acto. Pero ahí estaba la evidencia, impresa en mis retinas, convertida en pesadilla permanente. A la mañana siguiente, las noticias locales comenzaron a difundir la historia con poca información. Decían que un individuo había sido arrestado en un McDonald's por comportamiento extremadamente violento y perturbador, pero no daban muchos detalles. Tardaron varios días en confirmar públicamente la naturaleza real de lo que había sucedido. Cuando finalmente se reveló, los periodistas describían a aquel hombre como un asesino en serie con antecedentes criminales que, al parecer, había cazado a varios transeúntes y vagabundos en distintas regiones antes de llegar a nuestro pequeño pueblo. Sus declaraciones fueron tan impactantes que ni siquiera quisieron transmitirlas completas por televisión. Sin embargo, trascendió que la policía encontró más restos humanos en su casa y que el propio individuo confesó, de una manera lúgubre, haber preparado sus propios ingredientes en más de una ocasión. El restaurante cerró por varios días. Nadie tenía ánimos de volver y el pueblo entero comenzó a mirarnos con una mezcla de lástima y horror. Fue un golpe devastador para el negocio y para nuestras mentes. Sentía un nudo permanente en el pecho al recordar el olor pútrido que impregnó el lugar, la sangre escurriendo por las manos de aquel monstruo y el terror en los rostros de la familia que estuvo presente. Cuando finalmente reabrió, la atmósfera ya no era la misma. Había clientes curiosos, morbosos incluso, que iban solo para ver el sitio donde ocurrió tan espantosa escena. Otros habituales dejaron de ir, temerosos de revivir esa sensación de náusea y pesadilla. A mí me tomó semanas retomar la rutina. Me temblaban las manos cada vez que alguien se acercaba al mostrador con una mochila y el olor de la carne a la parrilla me perturbaba mucho más de lo que puedo explicar. Cada noche, la imagen volvía a mi mente. No se trataba solo de presenciar la locura de un hombre, sino de descubrir que las peores pesadillas no siempre vienen de fantasmas, demonios o entes irreales. A veces se esconden en el corazón de personas que lucen comunes, que pueden llegar a lugares como McDonald's y sentarse tranquilamente, esperando la oportunidad de cometer actos inimaginables. Han pasado varios años desde esa noche, pero el recuerdo no se borra. Cada vez que percibo un olor que me recuerda mínimamente a carne en mal estado, siento punzadas de ansiedad. Sé que no se me olvidará jamás la forma en que aquel criminal introducía los dedos ensangrentados dentro de su hamburguesa, como si fuera un ingrediente más, sin mostrar asco o remordimiento alguno. Comprendí que nunca llegaremos a saber realmente con quién nos sentamos, con quién compartimos un espacio o a quien le vendemos una hamburguesa un martes a las 3 de la mañana. Aprendí que los monstruos auténticos no siempre se esconden en la oscuridad de los cuentos de terror, sino que habitan aquí, entre nosotros, con una frialdad que desafía toda lógica. Esa noche marcó mi vida y la de mis compañeros. Nos hizo entender la fragilidad de la calma y la realidad quebradiza de nuestras rutinas. Aunque después de mucho tiempo regresé a un horario diurno y dejé de trabajar en aquel lugar, la cicatriz psicológica permanece. A veces dudo de cada persona que entra a un restaurante. Miro las mochilas con recelo. Me pregunto qué horrores pueden caber dentro de ellas. Y, en noches de insomnio, me aterra pensar que, tal vez, algún día me cruce con otro de esos seres sin conciencia, sin empatía, sin rastro de humanidad. Con el paso de los años, logré seguir adelante. Conseguí otro empleo. Me mudé a un sitio más concurrido y puse distancia entre esa experiencia y mi vida actual. Sin embargo, ningún nuevo paisaje borra de todo el trauma. Me siento con la obligación de contar esta historia para que la gente sepa que el peligro a veces nace en la mente pervertida de alguien que aparenta ser un cliente más. Hoy puedo afirmar, con una mezcla de miedo y resignación, que la noche puede ser engañosamente serena, pero la auténtica pesadilla puede irrumpir en cualquier momento. Solo espero no volver a encontrarme con algo semejante jamás.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.